Bienvenidos a El Debate. Imagina un conductor a las 11 de la noche. Su auto está estacionado, el motor apagado y la pantalla de su teléfono brilla en la oscuridad con un color verde fosforescente. Y dice $180 ganados hoy. Un número muy bonito, claro. Exacto, es un número bonito. Y en ese instante, el cerebro humano hace lo que, digamos, está programado para hacer. Registra una victoria absoluta. Ese número verde es una recompensa directa por el esfuerzo físico de todo el día. Es limpio, es visible y sobre todo te hace sentir que el día realmente valió la pena. Pero, y aquí entra nuestro tema de hoy, ¿qué pasaría si te dijera que ese número es en gran parte una trampa psicológica? Una ilusión cuidadosamente diseñada por un algoritmo para ocultar el hecho de que, por cada milla que avanzas, podrías estar perdiendo dinero en silencio. Es que, fíjate, esa es la trampa perfecta. Te muestran el trofeo antes de cobrarte la inscripción, por así decirlo. Ese brillo verde en la pantalla es un espejismo financiero, y es un espejismo que mantiene a toda una industria en movimiento a costa literalmente del patrimonio de quien sostiene el volante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, justamente esa paradoja es lo que vamos a desarmar hoy. Nos vamos a sumergir en la compleja realidad económica de los trabajadores de la economía colaborativa en Estados Unidos. Ya sabes, la famosa gig economy, quienes manejan para Uber, Lyft, DoorDash, Instacart, todas estas plataformas. Todo nuestro análisis nace hoy de un documento muy revelador, titulado Más allá del ingreso, la rentabilidad real del gig driver. Un texto fascinante, por cierto. Sí, muy bueno, porque expone un malentendido sistemático en este sector. Una disonancia fundamental, que es la peligrosa confusión entre el ingreso bruto y la ganancia real. Claro. Y ojo con esto, porque no estamos hablando de un simple error contable de novato. Confundir estos dos conceptos es literalmente la diferencia entre mantenerte a flote económicamente o, bueno, irte a una quiebra silenciosa sin siquiera darte cuenta. Hasta que ya es demasiado tarde, claro. Exactamente. Lo que nos lleva directo a la pregunta central que vamos a debatir. Si alguien que nos escucha maneja para estas aplicaciones los fines de semana, pues seguramente sabe que gasta en gasolina. Eso es lógico. Pero el documento nos empuja más allá de ese sentido común básico. La pregunta es, cuando un conductor implementa un control analítico, un rastreo riguroso de todos sus costos ocultos, ¿está adquiriendo una herramienta de optimización operativa que le permite maximizar sus ganancias reales de forma activa? ¿O está en realidad adoptando principalmente un mecanismo de defensa, algo reactivo, para sobrevivir a la ilusión que generan las plataformas y cumplir con sus obligaciones fiscales? Ahí está el meollo del asunto. Así es. Y bueno, para dejar mi postura clara desde el principio, yo sostengo firmemente que desglosar y rastrear estos datos empodera al conductor para operar como un negocio estratégico, optimizando sus horarios y maximizando sus márgenes, como una verdadera empresa. Y yo vengo, digamos, desde una perspectiva muy diferente. Yo sostengo que el valor principal de medir estos costos es desmantelar la ilusión de esos números bonitos de las aplicaciones, sirviendo como un escudo administrativo vital y de supervivencia, más que como una fórmula mágica de rentabilidad. Bueno, para entender a qué me refiero con operar a la ofensiva y pensar como empresa, tenemos que ver lo que este texto exige de fondo. Es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad absoluto. El documento nos pide ayudar al driver a pensar como negocio, no solo como alguien que sigue, las flechas del GPS, no. Cuando tú cuantificas lo invisible, y no hablo solo de la gasolina, hablo del desgaste por milla, la depreciación del auto, el plan de datos de tu teléfono, el seguro comercial, cuando mides eso, dejas de ser un participante pasivo. Sí, pero... Espera, déjame desarrollar la idea. El texto menciona el uso de herramientas de registro como tragamillas.app, por ejemplo. Utilizar esto transforma el simple acto de conducir en un ejercicio analítico. Al conocer tu rentabilidad real, adquieres el poder de tomar decisiones tácticas.
Puedes elegir activamente mejores horarios, determinar qué jornadas valen la pena y alterar tu comportamiento para aumentar tu margen. Yo estoy segura de que eso es optimización pura. Entiendo la seducción de esa idea. A todos nos gusta pensar que si somos lo suficientemente astutos, podemos ganarle al sistema, ¿verdad? Y, acepto la premisa fundamental de que el ingreso bruto definitivamente no es ganancia, pero creo que estás confundiendo el diagnóstico con la cura. ¿Cómo así? Porque el texto es muy claro al enfatizar cómo las plataformas muestran, y cito, números bonitos pero poco rentables. Si tú registras tus gastos al milímetro, lo que logras es dejar de engañarte a ti mismo. Entender que esos $180 en realidad son, digamos, $80 netos tras restar todos tus costos, no crea automáticamente horas más rentables de la nada. No de la nada, claro, pero te dice dónde están. Te muestra dónde estás parado en un mercado saturado. Lo que hace es revelar la cruda realidad estructural de este trabajo. Te organiza la información para que cuando llegue la temporada de impuestos no pierdas la camisa. Es supervivencia, es contención de daños. Llamarlo optimización táctica me parece, sinceramente, darle demasiado crédito a las opciones reales que tiene un conductor frente a un algoritmo gigante. Pero fíjate que cuando tú minimizas la optimización, me parece que estás ignorando cómo funciona realmente cualquier negocio en el mundo. Volvamos a los $180 del principio. A ver. Para mí, esta es la analogía corporativa perfecta. Imagina que tú diriges una fábrica que hace zapatos. Esos $180 en la pantalla de la app son tu reporte de ventas brutas, tus ingresos brutos. Ningún gerente de fábrica puede optimizar o mejorar sus procesos si no conoce su costo de bienes vendidos, el desgaste de llantas y el tiempo muerto. El conductor está haciendo exactamente lo que hace un director ejecutivo. Está auditando su cadena de producción. Y una vez que quitas el velo de ese ingreso bruto, puedes ajustar tu operación. Quizá descubres que hacer entregas en el centro de la ciudad te da más ingresos brutos, sí, pero el tráfico destruye tu rentabilidad neta por el tiempo invertido. Entonces, ¿qué haces? Cambias tu territorio a los suburbios donde hay menos tráfico y el costo por milla es más eficiente. Eso para mí es usar el dato empírico para cambiar tu realidad táctica. Esa analogía de la fábrica suena muy bien en una clase de negocios de la universidad, pero sinceramente se desmorona bajo el peso de cómo opera realmente la economía colaborativa. En tu fábrica de zapatos imaginaria, tú controlas dos variables críticas. ¿Cuáles? Bueno, puedes negociar con tus proveedores para bajar el costo del cuero, de la materia prima, o puedes subirle el precio al zapato en la tienda para mejorar tu margen de ganancia. El conductor de Uber o DoorDash no tiene ninguna de esas dos palancas. Cero. Tú no decides cuánto te paga la plataforma por milla. Eso lo dicta una caja negra, un algoritmo que cambia las tarifas en tiempo real según le convenga a la empresa, no a ti. Bueno, no fijas el precio por milla, eso es cierto, pero tienes control absoluto sobre qué viajes aceptas y cuáles rechazas. Sí, pero elegir entre las opciones limitadas que te avienta un algoritmo no te convierte en el director ejecutivo de una multinacional. Te convierte en un trabajador a destajo operando en un entorno hipercontrolado. Y volvamos a la psicología del número verde que mencionabas. A ver. Las interfaces de estas aplicaciones no son un accidente de diseño. Están diseñadas meticulosamente por economistas del comportamiento. Utilizan colores brillantes, utilizan alertas sonoras satisfactorias y metas arbitrarias para generar picos de dopamina en tu cerebro. Es literalmente la misma arquitectura psicológica que usa una máquina tragamonedas en un casino. Al desglosar los costos, como bien plantea el texto, rompes esa ilusión. Te despiertas del trance, digamos. Exacto, despiertas. Sí, pero lo que encuentras al despertar no es un terreno fértil para armar una estrategia corporativa. Encuentras que eres parte de una red logística donde tu margen de ganancia ya fue calculado de antemano por una inteligencia artificial para hacerlo lo más bajo posible, sin que renuncies a la plataforma. Me parece fascinante que uses la metáfora de la máquina tragamonedas y el casino, porque, irónicamente, refuerza mi punto. Ah, sí. Sí, porque si tú estás en un casino y juegas a ciegas, pues la casa siempre gana. Es una regla de oro. Pero si aprendes a contar cartas, que en el caso del conductor sería cruzar sus variables operativas y analizar sus datos, alteras las probabilidades a tu favor. Bueno,
Contar cartas te hace ganar hasta que te echan del casino. Pero mientras estás ahí, tienes la ventaja. Y aquí es donde la recopilación de datos se vuelve un arma 100% ofensiva. No se trata solo de anotar en una libreta que gastaste $20 en gasolina hoy. El poder real de herramientas como Tragamillas.app es la capacidad de cruzar datos empíricos a lo largo del tiempo. Si tú cruzas tus ingresos, las propinas que te dejan, la zona, el clima, el precio de la gasolina y las horas del día, de repente emerge frente a ti un mapa de calor de tu rentabilidad. Y quizás descubres que los jueves por la noche, cerca de una zona universitaria, generas altas propinas con recorridos muy cortos, lo que maximiza tu ganancia neta impresionantemente. Claro, encuentras patrones. Encuentras patrones empíricos. Y quizás descubres que los domingos por la tarde, por el contrario, terminas haciendo viajes larguísimos que te dejan a 20 millas de distancia de tu zona, obligándote a conducir de regreso en vacío, perdiendo dinero. Si el conductor conoce ese patrón, reestructura toda su semana. Trabaja el jueves, enfocado y eficiente, y descansa el domingo. Ese conocimiento, esa información, es poder operativo. Es una ventaja competitiva masiva frente al que maneja por instinto. Entiendo perfectamente a dónde vas con eso, pero mira la otra cara de la moneda. El problema de intentar predecir el comportamiento de un mercado geek es que es un sistema inherentemente impredecible. O para usar un término más técnico, está lleno de variables aleatorias que tú, como conductor, simplemente no controlas. Bueno, ningún mercado es 100% predecible. Claro, pero aquí es extremo. Lo que te funcionó el jueves pasado en esa zona universitaria, maravillosamente, puede ser un desastre absoluto este jueves, simplemente porque la plataforma, en su caja negra, decidió ofrecer un bono temporal que inundó esa misma zona con otros 100 conductores, diluyendo la demanda por completo. Sí, la saturación ocurre. Por supuesto que navegar con datos es mejor que navegar a ciegas, nadie discute eso. Pero si nos ceñimos al texto fuente de hoy, hay un elemento que destaca y que para mí es el verdadero corazón del asunto. El texto habla de organizar información orientativa para los impuestos, los famosos taxes. Para el conductor promedio en Estados Unidos, el valor real de registrar todo esto no es encontrar un horario mágico que nadie más ha descubierto. El verdadero valor es evitar que el IRS te destruya financieramente al final del año. Destruirte financieramente. A ver, me parece que llevar el argumento hacia un, digamos, apocalipsis fiscal es subestimar un poco el día a día del conductor. Los impuestos son un trámite que haces una vez al año. La rentabilidad y la necesidad de llevar dinero a casa es diaria. No es fatalismo, te lo aseguro. Es la matemática pura y dura de este sector. Y te pongo un ejemplo muy claro. Imagina a alguien que entra a la economía colaborativa y genera, digamos, $50,000 brutos en un año, manejando. Ok, un buen año bruto. Como ve ese número verde brillante en la app todos los días, su cerebro procesa que tiene dinero. Vive y gasta como si ganara $50,000. Pero si no tiene un registro inmaculado, y me refiero a detallado al centavo de sus millas comerciales y sus gastos directos, a la hora de hacer su declaración de impuestos, el fisco le va a cobrar sobre esos $50,000. Podría terminar debiendo miles de dólares que, francamente, ya no tiene porque se los gastó en el supermercado o en la renta. Claro, eso pasa muchísimo por desinformación. Exacto. Pero si usa estas herramientas para rastrear sus costos, puede deducir la depreciación y los gastos operativos, demostrando legalmente que su ganancia real fue, qué sé yo, de $20,000 netos. Su carga fiscal cae drásticamente. Eso no es optimización táctica corporativa, eso es un escudo administrativo gigante que evita tu propia ruina financiera. A ver, acepto que el impacto fiscal de tener buenos datos es masivo y puede salvarte la vida. No te lo discuto. Y no es solo el fisco. El análisis de datos revela el asesino silencioso del que casi nadie habla en los anuncios comerciales de estas apps, que es la depreciación del vehículo. El desgaste. El desgaste, sí. Un auto no es un recurso infinito, es un activo que literalmente se consume a sí mismo con cada viaje, con cada entrega. Y peor aún, hay un desgaste que es asimétrico. No es lo mismo ponerle 100 millas a tu auto en una autopista libre, recta, que 100 millas en una ciudad llena de baches, semáforos, frenando y arrancando cada esquina con el peso de 3 pasajeros o cajas de comida.
Totalmente, el desgaste humano es brutal. Ese desgaste asimétrico acelera la muerte del vehículo. Cuando tú mides todo esto, te das cuenta de que al aceptar largas distancias por tarifas bajas, en realidad no estás ganando un dinerito extra. Estás liquidando el valor de tu auto y convirtiéndolo en efectivo rápido para hoy, pero asumiendo pérdidas estructurales a largo plazo. Por eso digo, insisto, la contabilidad aquí es una alarma contra incendios, no es un motor de crecimiento para una multinacional. Pero fíjate, es precisamente esa comprensión profunda, de la que acabas de hablar, sobre la depreciación asimétrica, lo que permite al conductor inteligente cambiar su estrategia. Me parece que tu visión, digamos, asume que el conductor al ver estos datos tan crudos solo puede reaccionar con miedo, prepararse para el golpe fiscal y aguantar. Yo creo que esa información detona eficiencia real. ¿Eficiencia de qué tipo? Y esto nos lleva, creo, al concepto más poderoso de todo el documento. Su frase conclusiva, que es rotunda. Cobrar más no siempre significa ganar más. Una gran verdad. Es que es clave. El instinto básico de un conductor inexperto es encender la aplicación y aceptar todo lo que parpadea en la pantalla. Trabaja 12, 14 horas buscando el ingreso bruto más alto posible al final del día. Esa es la mentalidad de volumen puro. Pero el dato cambia eso. Si tu herramienta contable te demuestra matemáticamente, en la cara, que aceptar ese viaje largo te genera mucho ingreso bruto, pero destroza tu rentabilidad neta por las millas de regreso en vacío y la depreciación, pues dejas de aceptarlo. El conductor organizado puede decidir activamente trabajar menos horas. Imagínatelo. Puede apagar el teléfono, operar solo en sus picos de máxima eficiencia y lograr llevar más dinero real a su familia trabajando 30 horas a la semana que el novato que trabaja 60 horas a ciegas y destruye su auto. Eso, aquí y en China, es elevar el rendimiento de tu activo. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo y con el autor en la máxima de que cobrar más no siempre significa ganar más. Creo que es probablemente la única verdad absoluta que existe en este ecosistema. Sin embargo, la forma en que tú interpretas ese momento de decisión, ahí es donde divergimos. A ver, explícame por qué. Cuando tú hablas de elevar el rendimiento del activo, suena a que el conductor puede expandir su margen hacia arriba, como si estuviera haciendo crecer el negocio. Pero rechazar viajes largos y no rentables es fundamentalmente un ejercicio de contención de daños. Piensa en el problema desde el punto de vista del algoritmo de Uber o DoorDash. Desde la plataforma. La aplicación tiene un problema logístico gigante, no un problema de rentabilidad del conductor. A ellos no les importa tu rentabilidad. Si un cliente pide una hamburguesa que debe viajar 20 millas hacia una zona rural apartada, el algoritmo sabe perfectamente que ningún conductor en su sano juicio quiere hacer eso. Porque el viaje de regreso, esas millas en vacío, nadie las paga. Así que, ¿qué hace el algoritmo? Lo maquilla. Exacto, lo disfraza. Le pone un bono de $3, lo pinta de colores llamativos, lo hace parecer un gran viaje prioritario. Y por eso mismo necesitas saber exactamente cuánto te cuesta la milla operativa de tu propio vehículo, para no caer en ese engaño logístico. Exactamente. Pero darte cuenta de que es una trampa no transforma mágicamente ese viaje en algo bueno o rentable. Simplemente evitas caer en el hoyo. Pensar como negocio en un mercado con estas limitaciones estructurales significa tener la disciplina analítica fría para mirar un viaje que dice que paga $30 y decir, a ver, un momento. Entre la gasolina, la hora extra de regreso sin pasajeros y el porcentaje de vida útil que le estoy restando a mis llantas y a la transmisión, mi ganancia neta real por esta hora y media de mi vida va a ser de $4 miserables. Claro, y lo rechazas. Eso es empoderamiento, sí, te lo concedo, pero ¿es el empoderamiento de saber decir que no? Es saber cuándo apagar la aplicación e irte a tu casa a descansar. El análisis de rentabilidad real revela el suelo económico por debajo del cual no debes operar nunca. Te dice, digamos, dónde está el precipicio para que frenes a tiempo. No te construye un puente mágico hacia la riqueza. Pero es que saber decir que no, saber cuándo apagar la aplicación y retirarte, es la esencia misma de una estrategia corporativa. Volviendo a la empresa tradicional, que a mí me gusta mucho esa analogía, es el equivalente exacto a descontinuar una línea de productos que te está generando pérdidas. Cuando un conductor llega a ese nivel de claridad, donde puede mirar la pantalla,
ver los colores brillantes, escuchar los incentivos sonoros, psicológicos, y rechazarlos fríamente, basado en su propia hoja de cálculo de rentabilidad neta, ese conductor ha tomado el control. Ha dejado de ser un empleador reactivo a merced de los caprichos de un jefe algorítmico invisible. Ha comenzado a evaluar el retorno de inversión real de su tiempo y de su capital, que es su auto. Esa es una postura activa, no pasiva. Es usar el dato para esculpir una jornada laboral que funcione para él, no para la empresa de tecnología en Silicon Valley. Mire, yo lo plantearía más en términos de una emancipación psicológica más que de estrategia corporativa. Dejas de ser un jugador compulsivo. Hablamos del casino hace un momento, y creo que vale la pena profundizar rápido en cómo operan estas métricas de gamificación. Porque las plataformas no solo te dan luces verdes y campanas, te dan estatus. A los niveles, sí. Te dicen que eres un conductor nivel platino o nivel diamante. Y para mantener ese estatus prestigioso, que supuestamente te da acceso a mejores viajes o soporte técnico más rápido, te exigen condiciones. Te exigen que mantengas una tasa de aceptación, digamos, del 85%. Que es altísima. Es decir, te obligan a aceptar 8 o 9 de cada 10 viajes que te mandan, incluso los que matemáticamente te hacen perder dinero. Te están pagando con ego, con una medallita digital en tu perfil, para que tú subsidies con tu propio tanque de gasolina y el motor de tu auto la logística que a ellos no les resulta rentable cubrir. Es un subsidio disfrazado de premio. Totalmente. Cuando introduces una herramienta de análisis riguroso y calculas tus costos en dólares y centavos fríos, cortas esa línea de manipulación emocional. Ya no te importa perder tu famoso estatus diamante porque te das cuenta de que el estatus es solo una herramienta, un truco para hacerte trabajar gratis. Por eso digo que es un acto brutal de claridad intelectual frente a un software diseñado explícitamente para desorientarte. Esa es una forma muy elocuente de describirlo. Claridad intelectual brutal. Y creo que a medida que empezamos a cerrar nuestro análisis de hoy, esa frase es el puente perfecto para sintetizar nuestras dos posturas, que han estado muy interesantes. Sí, un debate necesario. A la luz de todo lo que hemos explorado, mira, yo me mantengo firme en mi postura. Yo creo que entender esta diferencia entre ingreso bruto y ganancia real dota al conductor de verdadera inteligencia de mercado. El texto nos impulsa a ver más allá del volante, a dejar de ser solo choferes. Cuando un trabajador de la economía gig cuantifica su gasolina, sus seguros, sus tiempos muertos y la depreciación exacta de su auto, transforma lo que parece un simple trabajo casual en una operación calculada. Su vehículo deja de ser solo un gasto pasivo, un hoyo negro de dinero, y se convierte en un activo que puede y debe ser optimizado. Al dominar estas métricas, yo estoy segura de que el conductor toma el control, escoge sus batallas inteligentemente, maximiza sus horas más productivas y se asegura de que el esfuerzo físico que hace allá afuera se traduzca en dinero real, palpable para su hogar. Para mí, el rastreo de datos es sin duda alguna una estrategia ofensiva e indispensable. Y bueno, desde mi lado, la síntesis sería que la naturaleza misma de este modelo de negocio hace que la defensa sea tu mejor y a veces tu única herramienta real. Las plataformas operan vendiendo la ilusión de ingresos continuos y fáciles, empujando casi todo el riesgo operativo y el costo brutal de depreciación hacia los hombros del individuo. Eso es innegable. Medir meticulosamente tu rentabilidad real desmitifica esa promesa comercial. Es un escudo, literal. Sirve para entender el desgaste asimétrico de tu capital, para evitar que la gamificación te convierta en un subsidiario gratuito de la logística corporativa y, sobre todo, como mencioné, para blindarte frente al inevitable y duro impacto de los impuestos. Entender que los ingresos no son ganancias no es descubrir una mina de oro escondida en la aplicación, es más bien adquirir la sobriedad financiera necesaria para proteger tu patrimonio y no terminar quebrado por la misma máquina que, irónicamente, te prometió independizarte. Y creo que a pesar de que diferimos profundamente en cómo catalogar el uso de esta herramienta, o sea, si es una espada para conquistar el mercado o un escudo para sobrevivir a él,
Ambos coincidimos en algo que la audiencia seguramente ya notó a estas alturas. ¿Sí? ¿En qué? En que la economía colaborativa moderna, a pesar de venderse en televisión como un trabajo súper sencillo de solo descarga la app y maneja cuando quieras, exige un nivel de sofisticación contable y financiera enorme. Absolutamente. Y esa es para mí la gran ironía, la gran tragedia casi de este sector. La barrera física de entrada es bajísima. O sea, si tienes un teléfono inteligente, un auto medianamente decente, una licencia válida y careces de antecedentes penales graves, puedes estar trabajando y facturando esta misma noche. En horas estás en la calle. Sí, pero la barrera intelectual y administrativa para mantener ese negocio a flote a largo plazo, para no destruir el valor de tu auto en un año y pagar tus impuestos correctamente sin ir a la quiebra, esa barrera es sorprendentemente alta. Y nadie, absolutamente ninguna plataforma, te da un manual para eso cuando te registras. No les conviene dártelo. Exacto. Por eso, la premisa central de este texto, la de los ingresos no son ganancias, es una advertencia fundamental. Es algo que todo nuevo conductor debería tatuarse en la mano antes de encender el motor por primera vez. Nuestro intercambio de hoy demuestra que apenas estamos rasgando la superficie de cómo el modelo GIG ha transferido toda la complejidad y el riesgo de la rentabilidad corporativa a los hombros de individuos que operan básicamente en solitario. Totalmente de acuerdo contigo en ese punto. Así que para quienes nos escuchan, la próxima vez que se suban a un auto a trabajar o la próxima vez que imaginen ese interior oscuro iluminado por un número verde fosforescente prometiendo cientos de dólares por su tiempo, háganse la gran pregunta. De todo ese brillo en la pantalla y esa promesa económica, ¿cuánto dinero le pertenece realmente a la aplicación? ¿Cuánto le pertenece a la gasolinera y al taller mecánico? ¿Cuánto al fisco? ¿Y cuánto, si es que queda algo sustancial, al ser humano que sostiene el volante? Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Dejaremos que ustedes mismos analicen sus propias métricas, apliquen esta claridad brutal a su trabajo y saquen sus propias conclusiones. Hasta la próxima.